Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, de su Departamento de Literatura y Sociedad y de nuestra directora Susana Chela, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Hablar de Literatura, un ciclo que cuenta ya con varios años de realización y en el que intentamos que sea un espacio de discusión y de interpelación respecto de lo que significa el hecho de hacer literatura hoy y de hacer literatura acá. En épocas oscuras que nos toca transitar, el avance del fascismo parece que no da tregua, va ganando adeptos, pero también va creando nuevas resistencias. Es así que aquí nos plantamos para dar batalla desde el lugar que nos toca y desde nuestra propia especificidad, ¿no? Un principio político pedagógico que rigió y que rige nuestro centro cultural fue la idea de una organización que aprende a partir de la práctica reflexiva y una dinámica participativa que permita ir sosteniendo una construcción adecuada a los desafíos de cada coyuntura histórica particular, ¿no? En este sentido es que es nuestro desafío dialogar con el conjunto de la sociedad desde nuestra cosmovisión popular para transformar pensamientos y prácticas instaladas desgraciadamente por las concepciones neoliberales, libertarias y fascistas. Esa creemos que es nuestra tarea. Para dar comienzo al encuentro de hoy, decimos que en esta ocasión nos contamos con la presencia de Fabián Herrero, con quien vamos a hablar respecto de Fugitivo, su último trabajo poético, y como es también característico en este ciclo, vamos a hablar del proceso de producción del hecho poético, de cómo se da en este caso en Fabián y cómo desarrolla y entiende la instancia de escritura. Para hablar de este libro nos acompaña el poeta y editor Alberto Cisnero, responsable editorial de Mora Barnacle y responsable también de la edición y la publicación de este poemario. Así que, Alberto, te damos la palabra, bienvenido. Bueno, gracias Lucas, gracias Fabián. Bueno, día típico hoy, miércoles para nosotros, pero estamos, como bien dijiste, en la brega por continuar desde nuestra posición, desde nuestro lugar de trabajo, eh, aportando, digamos, libros en este caso, que no es lo que nos toca a nosotros, que puedan interpelar y también que puedan cuestionar este sistema tan complejo que estamos viviendo ahora, estos días tan complejos realmente y duros que estamos viviendo, digamos, en situaciones desesperantes casi en el plano social y económico. Y tenemos este libro de Fabián Herrero, aparecido recientemente, a comienzo de marzo, para el desocupado lector, un libro. Este es el primer libro de este año de Fabián, tiene planeado también la publicación de otro volumen en el segundo semestre. La verdad es que contarlo en el catálogo para nosotros es un gran honor. Cuando recibí el libro, pensé que es la forma en la que viene encarando la poesía Fabián Herrero, esa ductilidad y eh, manera con la que entrama las palabras, esa situación levísima con la que él viene formulando sus libros, creo que es algo, es un hallazgo y es algo que es muy grato para el lector. El mismo hemos extractado de un epílogo que él ha escrito a manera de cierre del libro y que, si me permiten, quisiera compartirlo con ustedes ahora. Dice Fabián Herrero: vuelvo a Padeletti, la humildad en lo que decía,
Resultaba increíble porque nos interpelaba sobre lo que habíamos leído, poemas que simplemente nos parecían maravillosos. Russo, unas semanas antes de su llegada, nos había leído sus poemas, nos hizo entender en qué atmósfera se movían, nos señalaba una y otra vez la presencia de un tono. Edgardo, lo digo directamente, era un maestro recitando. Transmitía mucha emoción. Padeletti o Russo eran ese tipo de poeta que humedecen los ojos de aspirantes, de los aspirantes a poetas. El instante, ese que pasó, el que estamos viviendo y el que vendrá, tiene muchos planos y los tiene inserto en un mundo dominado por la racionalidad, donde se imponen los horarios, las tareas múltiples, los plazos, pero también las medidas de los espacios. La comparación resulta en un punto decepcionante. Por este motivo, resulta del todo pertinente pensar lo obvio. Y estos dos versos de Fabián: el cielo no piensa en contornos, o bien que intocable es la fuga de un parpadeo. Bueno, Lucas, si estás de acuerdo, vamos a invitar a Fabián a hacer una primera tanda de lectura para no desmentir nada de lo que estuvimos diciendo. Adelante, Fabián, te escuchamos con atención. Bueno, el primer poema que abre el libro se llama Lo inseguro gobierna y son tres partes. Uno, mi estar en el instante es sentar los ojos en el rojo de nubes dormidas sobre los árboles. En el aire suspendido del picaflor, el aire que aprende el oficio de las raíces que cuidan de sí. Deseable es perderse en la ronda de las horas. Lo inquietante es algo que asoma, una flecha en el aire. Y para este mísero mundo, ratón, esta jaula móvil del instante. 2. Sentado en este sueño no soñado, donde dura lo abierto, olor de tierra húmeda en la vereda. Es como si la tierra respirara y por el ojo del mundo sigue pasando la belleza y la hermosa pereza y el tiempo. 3. Lo inseguro gobierna, simplemente el momento. Puede ser un instante que anochece y parándose en otro punto luminoso, vuelve a gobernar lo que no gobierna. Cielo, tierra, hombre es un poema dedicado al poeta que seguramente conoces, Daniel Rafalovich, de la ciudad de Santa Fe. Perdón. El cielo no piensa en contornos, la tierra florece, el hombre anhela y la calle arde. Este es mi momento. El agua creciendo en el agua, el cielo mirándose en el agua pasando por los dedos del agua, el cielo caminando en el cielo. Este es el mundo. Este es el mundo como debe ser. Bien, muchísimas gracias Fabián por la lectura. Y para comenzar el diálogo, me gustaría preguntarte, y así a modo de introducción, cómo fue el proceso de producción de este libro, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo fue su escritura. Bueno, digamos que, tenés razón vos y Lucas en el sentido de que tiene un aire de familia, no solamente con el anterior, sino con los previos a ese, ¿no? Pero sí creo que hay algunas cosas que son distintivas y que tiene que ver con, em, yo lo explico en el epílogo, en el tono, ¿no? Hay un tono
que tiene mucho que ver con lo que hace Hugo Padelletti, ¿sí? O sea, yo no hago lo que hace Padelletti, pero bueno, la influencia del libro sale de un aire de ese sonido de la poesía de Padelletti. Por eso yo cuento en el epílogo que este es un libro que si bien se publica en el 2026, tiene muchos años. Yo lo comencé a escribir a fines de la década de 1980, principios de 1990, ¿sí? Cuando Padelletti justamente fue a la ciudad de Santa Fe a dictar su primera obra reunida, que se le editó a la Universidad del Litoral. En ese momento yo participaba en un taller con Edgardo Russo, que fue el editor, y ahí tuve oportunidad de conocerlo a Padelletti, que es un poco lo que también cuento en el epílogo. Y Russo, que era no solamente un gran poeta y un gran editor, también sabía transmitir, digamos, la buena poesía. Y a mí me quedó mucho de lo que él enseñaba sobre la poesía de Padelletti. Y a partir de eso yo empecé a escribir algunos poemas que, como te decía, tienen una resonancia con eso. Pero yo lo que noté es que solamente daba por unos poemas. Es como que se cortaba, no podía continuarlo, pero sabía que eso no era un proyecto terminado, ¿no? Lo continué mucho después, más o menos creo que terminé una primera versión del libro a principios de los años 2000, ¿sí? Yo creo que ahí está el cuerpo del trabajo. Pero así todo lo seguí trabajando, porque me parecía que si bien ahí ya tenía el libro, que es gran parte de lo que publiqué en Fugitivo, todavía es como que no estaba cerrado, ¿no? Por eso yo también, ahora que estoy escribiendo una nota sobre el libro, me acordaba de algo que decía el poeta de La Plata, Castillo, que en una entrevista le preguntaban por qué escribía libros tan breves de 15 poemas, 16 poemas, 20 poemas, y él lo resumió simplemente con algo que sentía, que es que ahí termina el libro, porque termina, se corta algo, y tengo que empezar con otra cosa. Bueno, yo precisamente sentía que tenía el cuerpo del trabajo, pero que no estaba cortado aún. Entonces, por eso, el cierre del libro, en realidad, estaba mirando mis notas en la computadora, termina más o menos en el año 2022. Ahí es cuando está el cierre completo y después le di unos años de descanso al libro, eh, porque no estaba decidido todavía a publicarlo, porque si vos comparás el tono que tiene Fugitivo con los otros, hay un tono diferente más allá que no deja de ser la poesía que yo hago. Por eso lo que vos decías, igual que Lucas, tiene resonancia con mis libros anteriores. Pero yo creo que hay un tono que viene de Padelletti que lo hace diferente. Así que ese sería, digamos, más o menos la trayectoria de escritura del libro. Sí, es verdad que ese tono emerge ahí. No sabía que tenía tanto que el libro era, digamos, de comienzo de siglo. Em, Ahora, esa remembranza que hay respecto de Rosario, ese clima, ¿es algo que vos todavía sentís así, digamos que fue buscado, o es algo que me inventé yo como lector? En realidad no es Rosario, es la ciudad de Santa Fe, que como vos sabés somos muy distintos. Y no es una cuestión de competencia, sino que si bien hay cosas parecidas, compartimos un río y demás, digamos, hay algún tipo de diferencia. Y se nota hasta en el tono de los poetas. Si vos ves la poesía de algunos poetas de Rosario y otros de Santa Fe, por supuesto que puede haber cosas comunes, pero hay cosas ahí diferentes. Eh, yo creo acertar en lo que vos me estás preguntando. Yo creo que vos te referís más a los temas, y yo creo que los temas sí siempre vuelven una y otra vez, y tienen que ver con ciertas cosas que yo viví en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Porque yo en realidad viví en Santa Fe, en la ciudad,
más o menos hasta los 23, 24 años, y de ahí me fui a Buenos Aires. Y más allá que vuelvo permanentemente, no es lo mismo estar viviendo y tener tu visión de mundo desde ese lugar que ser alguien que, si bien nunca va a dejar de pertenecer al lugar, eh, vuelve pero con otra cabeza, ¿no? Que es un poco lo que decía en un prólogo anterior, que también se publicó en Barnacle, Roberto Malatesta, cuando él decía, comparándome con Saer, él decía, bueno, Saer nunca dejó de vivir en Santa Fe, más allá que se fue a Francia en el 68 o el 69. Él murió en el 2005 y no dejaba de volver, salvo en la época de la dictadura militar, cada año volvía a Santa Fe y iba a algunos pueblitos. Bueno, a mí me pasa algo similar y yo no dejo de escribir sobre eso. Como que no puedo, digamos. Inclusive conozco eh, gente que vive en la ciudad de Santa Fe y no escribe sobre la ciudad de Santa Fe. Eh, por ejemplo, hace poco leí la poesía de Néstor Fenoglio, que me parece un gran poeta en Santa Fe, y sin embargo él hace una poesía que parece atemporal. A mí me parece maravilloso eso que vos decís, pero esto parece una poesía que es del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿y dónde está situado? ¿En qué territorio? Y es alguien que vive en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sin embargo, yo no vivo en la ciudad de Santa Fe desde hace mucho tiempo y sin embargo escribo sobre eso, ¿no? Por supuesto que después hay cosas ahí que hay que tomarlo con mucha libertad, porque en realidad lo que estoy haciendo es un trabajo de imaginación. Como te dije en relación con el libro anterior, yo he escrito cosas que después de dar lugar y el lugar ya es otra cosa. Entonces, lo que uno escribe en realidad es lo que uno tiene en su cabeza cuando está escribiendo, ¿no? Que en realidad es algo que uno no domina, como vos bien sabes. Uno nunca domina lo que está escribiendo y Es escribe lindo lo que pensar eso sale. porque es el Santa Fe que está en tus libros y en tu cabeza nada más. Y eso es Así súper es. bueno porque pienso que en esa caracterización o casi mitológica es donde reside lo grato de la literatura, ¿no? Ese armado mental de esa ciudad que no existe más que en los libros, creo que es lo que le aporta también el espesor al que lee, de saberse que está ingresando en un foro que es privado pero que es público a la vez. Así Al es. menos ha sido vos sabés que no conozco Santa Fe, o sea, más que de Ah, paso, eh, ninguna de las ciudades ahí. De niño he viajado en Santa Fe al norte, eh, así que tengo un recuerdo también muy difuso del Paraná en tren y esas cosas. Bueno, gracias Alberto, gracias Fabián. Y bueno, preguntarte, Fabián, cómo fue esa experiencia de formación con Padeletti. Él hace referencia a él en el libro y me gustaría que nos cuentes cómo se dio esa instancia, qué herramientas te brindó y en qué aportó a tu trabajo poético. mira, con relación a los dos, ¿no? Yo te comentaba hoy de Edgardo Russo, que fue un gran editor y un gran poeta. A mí una cosa que me sorprendía mucho son de esas personas que eh, transmiten al otro el sabor de lo que es la poesía, la importancia que tiene y demás, que eso no lo hacen todos, digamos. Hay gente que es eh, que es brillante en lo que hace, sin embargo no sabe transmitirlo, ¿no? Eh, que eso se ve si vos lo trasladás al fútbol, grandes futbolistas que no pueden llegar a ser técnicos de fútbol. Bueno, en la poesía yo un poco noto eso, que hay personas que saben transmitir y te conmueven, sacan algo en vos, y bueno, yo creo que Edgardo Russo tenía eso. Y a mí de Padeletti, yo lo que recuerdo de esa época, que cuando veo entrevistas y demás que han quedado grabadas, eh, hay una cosa ahí que tiene que ver un poco con lo humano, ¿no?
hay poetas que uno los ve y vos decís, te tiene que decir que es un poeta para darte cuenta que es, ¿no? Y hay gente que vive como si fuese realmente un poeta, un artista, ¿no? No solamente Padeletti, yo me acuerdo también en Santa Fe hubo Gola, y para mí también fue un gran maestro. Digamos, uno lo veía a Gola y uno lo que veía es un poeta. Y él cuando hablaba, vos te dabas cuenta que hablaba un poeta, y cuando recitaba, es un poco como yo decía de Russo, son esos que te transmitían, ¿no? Él leía un poema de Juan L. Ortiz y te explicaba previamente en esos poemas de los principios de los 70, donde los poemas de Juan L. parece que, viste, se salían de la página. Y él cuando los leía, vos te imaginabas que eran poemas que ya no resistían la página y salían, viste. Eh, pero bueno, y eso me parece a mí un poco impactante, ¿no? Y después, lo otro que sí me gustaría comentar, que ya te lo comenté en relación con otras presentaciones, que yo creo que en este libro también se ve algo que está implícito, y yo creo que es una línea como que está muy por debajo, y yo creo que la gente que lo lee no, yo no he visto que lo advierte, que yo creo que hay ahí hay como una línea de humor que es lo que uno ve cuando uno lee la poesía de Padeletti. Eh, yo me acuerdo en una entrevista también le tuvo que decir a la periodista que estaba haciendo un chiste, porque habla de una manera que parece que lo dice todo serio y le tiene que avisar que hizo un chiste, ¿no? Bueno, la poesía de Padeletti tiene mucho de humor, ¿no? Y yo en algunas cosas que leí hoy, por ejemplo el de Naturaleza Muerta, tiene algo de eso, ¿no? Que las cosas fingen lo que no son y demás. Y bueno, y yo creo que eso no solamente está en Padeletti, sino está en otros, y yo creo que en mi poesía eso aparece, ¿sí? Es otra de las cosas que por ahí quisiera destacar, ¿no? Eh, pero me parece que, bueno, que es un poco lo que vos me preguntabas. Bien, gracias Fabián. Y bueno, te pedimos si para terminar una nueva instancia de lectura. Bueno, voy a leer tres poemas cortos, ¿te parece? Bueno, Naturaleza muerta. Mi tazón de leche sobre la mesa, monumento de la luna en el amanecer. Naturaleza muerta que en su estar finge mucho o de verdad no sabe que en su infinita inmovilidad la habito. Lo que acaricia. El olor del limón en la tierra húmeda también acaricia la mañana. Brillante la tierra es azul como montañas de nubes caminadas por hormigas. Y como otro hombre, inclinado, el árbol con sus ramas en la luz. Leo el último. Ahora, ¿qué esperanza nos ata a una nube de lluvia que en el ojo, en la punta de un hilo, es el mundo? Bueno, muchísimas gracias Fabián, gracias a Alberto. Bueno, en nombre del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, de nuestro departamento de literatura y sociedad y nuestra directora Susana Chela, les damos las gracias por este encuentro. Eh, Como podrán apreciar, nosotros tenemos instancias de encuentros virtuales y de encuentros presenciales. Nos encontrarán en las redes donde queda registro de los mismos y para fin de mes nos encontramos ya en nuestro centro cultural con una nueva presentación en forma presencial. De todos modos, en las redes tanto de la editorial como del Centro Cultural se van a ir enterando de todas las novedades. Muchísimas gracias a ambos y nos encontramos en el próximo encuentro.